Matteo Messina Denaro, uno de los jefes más temidos de la mafia siciliana, conocido como Diabolic, fue considerado el mafioso más buscado de Italia durante décadas. Durante años, fue una figura enigmática, el líder de una organización que sembró terror en Italia y desafió a las autoridades con su habilidad para mantenerse en las sombras. Hoy exploraremos su vida, sus crímenes y el imperio que construyó dentro de la mafia. Primeros años y conexión con la Cosa Nostra. Matteo Messina Denaro nació el 26 de abril de 1962 en Castelvetrano, una pequeña ciudad en la provincia de Trapani, Sicilia. Denaro creció en el seno de una familia con fuertes lazos con la mafia. Su padre, Francesco Messina Denaro, era un respetado capo en la Cosa Nostra, la organización mafiosa siciliana. Desde joven, Matteo fue introducido al mundo del crimen organizado, aprendiendo los valores de la omerta y el control del territorio. A lo largo de su adolescencia, Denaro se involucró en los negocios mafiosos familiares, participando en el contrabando, la extorsión y otros crímenes menores. Sin embargo, su ascenso al poder comenzó en los años 80, cuando la Cosa Nostra estaba en guerra con otras facciones criminales en Italia. El ascenso al poder, a medida que la violencia entre las facciones mafiosas aumentaba, Denaro se destacó como un asesino despiadado y ambicioso. En la década de 1990, fue responsable de decenas de asesinatos, lo que consolidó su reputación en la Cosa Nostra. En 1992, su implicación en los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino fue clave para su ascenso dentro de la organización. Estos asesinatos marcaron un antes y un después en la lucha contra la mafia en Italia, pero también mostraron hasta qué punto Denaro estaba dispuesto a llegar para defender los intereses de la organización. Tras la captura de Salvatore Toto Riina en 1993, Matteo Messina Denaro se convirtió en uno de los principales líderes de la mafia siciliana. Los crímenes de Matteo Messina Denaro. Denaro es responsable de una serie de crímenes brutales, incluyendo asesinatos, secuestros y actos de terrorismo. Entre sus crímenes más atroces está el secuestro y asesinato del pequeño Giuseppe Di Matteo en 1996, el hijo de un colaborador con la justicia, que fue asesinado para enviar un mensaje a otros posibles traidores. Además, Denaro estuvo involucrado en los atentados con bombas en Roma, Milán y Florencia en 1993, que causaron la muerte de 10 personas e hirieron a decenas. Estos ataques fueron parte de una campaña de la mafia para intimidar al Estado italiano, que estaba intensificando su lucha contra la Cosa Nostra. Fuga y vida en la clandestinidad. En 1993, después de que muchos de sus colegas mafiosos fueran arrestados, Matteo Messina Denaro desapareció. Durante más de 2 décadas, fue uno de los hombres más buscados de Italia. A pesar de la intensa búsqueda por parte de las autoridades, Denaro fue capaz de eludir la captura gracias a su red de contactos y la lealtad de sus subordinados. Desde la clandestinidad, continuó controlando los negocios de la mafia, que incluían tráfico de drogas, extorsión y lavado de dinero. A lo largo de los años, hubo múltiples rumores sobre su paradero, pero cada intento por capturarlo fracasó. Denaro se había convertido en un mito, un fantasma que seguía ejerciendo poder desde las sombras. Captura y caída de Matteo Messina Denaro. La larga fuga de Denaro llegó a su fin el 16 de enero de 2023, cuando fue finalmente capturado en una clínica en Palermo, donde recibía tratamiento médico. Después de casi 30 años en la clandestinidad, su captura fue un momento histórico en la lucha contra la mafia. Las autoridades italianas lo detuvieron tras seguir una serie de pistas que revelaron su ubicación. Su captura fue vista como una victoria para el gobierno italiano, que había dedicado recursos significativos para detenerlo. Sin embargo, muchos expertos creen que la mafia siciliana sigue siendo una amenaza, a pesar de la caída de su líder. Impacto y legado. La historia de Matteo Messina Denaro es una muestra del poder que la Cosa Nostra ha tenido en Italia durante décadas. Aunque su captura representa el fin de una era, la lucha contra la mafia sigue siendo un desafío constante para las autoridades italianas. Denaro, con su crueldad y astucia, dejó una marca indeleble en la historia del crimen organizado. Matteo Messina Denaro,
un hombre que evadió la justicia durante casi 30 años, fue un maestro del crimen que dejó un legado de terror en Italia. Aunque fue capturado, su nombre será recordado como uno de los mafiosos más peligrosos y enigmáticos de la historia. La Cosa Nostra, la organización que ayudó a liderar, puede haber perdido a uno de sus jefes, pero su sombra sigue presente en el mundo del crimen organizado.